Sean todos bienvenidos a la presentación de este trabajo, el cual lleva por título Rediseño del cuestionario para la evaluación de la satisfacción del turista en el destino Cuba. Como bien es sabido, la búsqueda, la calidad y la satisfacción del cliente es un proceso fundamental para alcanzar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo en cualquier organización. En el caso específico del sector del turismo, la calidad es considerada como un aspecto imprescindible para posicionar al destino turístico. De ahí que medir el nivel de satisfacción del turista una vez concluida su experiencia brinda una información vital para la toma de decisiones que conduzcan a perfeccionar la oferta y por supuesto también a la mejora de la calidad del servicio. En el país se han conformado un grupo de herramientas de medición que integran un mecanismo de retroalimentación de la satisfacción del cliente y que permiten evaluar por distintas vías el comportamiento de la actividad turística. Por un lado está la encuesta de destino o encuesta de satisfacción nacional, conocida por sus siglas ENS. Está también la encuesta de satisfacción de las instalaciones o del corporativo, como se les llama. Están las supervisiones, el libro del cliente, las entrevistas a clientes, las redes sociales. Sabemos que todos sabemos que han tomado mucha fuerza en los últimos tiempos. También está la herramienta digital Review Pro, que es otro de los medios que está siendo utilizado en los últimos tiempos para conocer la satisfacción del cliente externo. De todas estas herramientas, la encuesta nacional de satisfacción es quien tiene mayor protagonismo dentro del proceso de evaluación de la satisfacción del turista que visita el destino. Sin embargo, la elaboración de este instrumento data del 2006. Muchos han sido los cambios en el orden económico, social y operacional del país y por ende en el sector. Y aunque durante todos estos años se han realizado acotaciones y se ha ido perfeccionando, la Dirección de Calidad y Operaciones del Ministerio de Turismo contempla dentro de sus objetivos inmediatos la actualización de este instrumento. Tomando en cuenta lo anterior, se desarrolló este estudio que tuvo como objetivo general rediseñar el cuestionario para la evaluación de la satisfacción del turista en el destino Cuba, y para dar cumplimiento a ese objetivo general propuesto se plantean los siguientes objetivos específicos: fundamentar el marco teórico conceptual relacionado con la temática de investigación, proponer las dimensiones y variables que componen el cuestionario para la medición de la satisfacción de los turistas en relación al destino y determinar la validez y la confiabilidad del cuestionario propuesto. Para dar cumplimiento a estos objetivos se desarrolló un procedimiento de trabajo que constó de varias etapas. En primer lugar, se desarrolló la formulación del cuestionario. Para esto se realizó la determinación de los objetivos del cuestionario, lo cual se elaboró de manera consensuada con la alta dirección de calidad del MINTUR. Se realizó además la revisión detallada de la literatura especializada en la temática investigada. Se efectuaron entrevistas a cada uno de los directivos y especialistas de calidad y operaciones del MINTUR y de las OSDEs para determinar las pautas generales que debía poseer el nuevo instrumento. Además, se contó con la recopilación de criterios de los especialistas de calidad y operaciones de las OSDE sobre el actual instrumento y sus propuestas concretas para cada una de las preguntas. Otra tarea importante fue la revisión del clasificador de necesidades informativas de los visitantes con el objetivo de utilizar la terminología establecida. Y teniendo en cuenta todo lo anterior, se elaboró la primera propuesta del instrumento de medición de manera multidimensional. Para evitar sesgos de la información al elaborar las preguntas, se tuvieron en cuenta factores como la comprensión, que éstas fueran breves y que no se formularan con alternativas de respuestas deseables. Posteriormente, se procedió a la determinación de validez y confiabilidad del instrumento de medición. Para determinar la validez del contenido del cuestionario propuesto, se utilizaron 12 expertos que juzgaron la capacidad del instrumento para evaluar todas las dimensiones y variables que se desean medir.
Se presentó el cuestionario elaborado a esos 12 expertos y se le entregó una planilla que recogía cada una de las dimensiones con sus variables, las que debían ser evaluadas mediante una escala Likert de 5 puntos, donde 1 significaba totalmente en desacuerdo y la categoría de respuesta 5 totalmente de acuerdo. Posteriormente se calculó el coeficiente de Kendall para comprobar la coherencia de los expertos. El grado de concordancia de estos expertos se estableció según lo adecuado o lo propuesto por Solis et al. En el 2011. Finalmente, a partir de esos resultados se ajustó el cuestionario, quedando elaborada una nueva versión para ser aplicada en la prueba piloto, donde el cuestionario se aplicó en 2 idiomas, español e inglés, a 102 turistas, considerando como referencia lo propuesto por Hernández et al. En el 2010, quienes establecen que el valor mínimo en una prueba piloto debe oscilar entre 30 y 60 encuestados. Se aplicó en el Salón de Última Espera del Aeropuerto Internacional de La Habana, José Martí. Para determinar la validez del constructo, se realizó un análisis factorial de tipo exploratorio basado en el método de extracción de componentes principales para examinar el grado en que los indicadores definidos miden adecuadamente el constructo que queremos evaluar o que se quiere medir. Esta técnica permite una reducción de la dimensionalidad de los datos, como todos sabemos, a partir del análisis de la correlación entre las variables. Se aplicó previamente el coeficiente KMO, o sea, el Kaiser-Meyer-Olkin, y la prueba de fericidad de Walter, con el objetivo de determinar que el procedimiento de análisis factorial fuese pertinente. Se realizó la extracción de componentes principales con rotación varimax. La determinación de la confiabilidad del instrumento se realizó a través del cálculo del coeficiente alfa de Cronbach. Se consideró para su interpretación que cuanto más se acerca al índice extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad aceptable a partir de 0.70, según propone Hernández et al. En el 2006. Todo el análisis estadístico del estudio fue utilizando el SPSS en su versión 24. A continuación se presentan los principales resultados del estudio. Se pudo conocer que los entrevistados valoraron el actual Instrumento Nacional de Medición de la Satisfacción como una herramienta eficiente y plantearon que constituye un referente a la hora de tomar decisiones tanto a nivel ministerial como institucional. Sin embargo, plantearon que este precisa actualización y por ende valoraron positivamente el rediseño del instrumento. Otra de las opiniones de los entrevistados es que a nivel internacional la evaluación de la satisfacción del turista a través de cuestionarios físicos tiene una tendencia a la desaparición, utilizando cada vez más la web o los sistemas operativos de la telefonía móvil. Señalaron la utilidad de las redes sociales y las plataformas de viaje como valor agregado que posibilita el cruzamiento de información con los instrumentos de medición. Otro criterio fue que el objetivo de esta herramienta no es para medir únicamente satisfacción hotelera, sino que está destinado a evaluar la satisfacción del cliente con respecto a los servicios turísticos en el destino Cuba de manera general. En relación a la escala utilizada, propusieron la búsqueda de otra alternativa que tuviera en cuenta otras categorías de respuesta, así como ampliar la capacidad de evaluación acorde a la diversidad de los servicios turísticos. Los especialistas hicieron énfasis también en el momento y el punto de realización donde se aplica la encuesta al turista, sugiriendo que debe ser invariantemente en frontera, justo al abandonar el país. Por último, otra recomendación expresada fue la introducción en el cuestionario del índice conocido por sus siglas en inglés, NPS, o sea, el llamado Net Promoter Score, que es un indicador para medir la satisfacción del cliente y la probabilidad de que una persona recomiende una marca, una empresa o un servicio. Este indicador refleja el porcentaje de clientes promotores pasivos y detractores.
A partir del análisis de los criterios, así como la consideración de los términos utilizados en el clasificador de necesidades informativas de los visitantes, quedó formulado el cuestionario. Ese instrumento de medición contiene una propuesta de 15 preguntas, se incluyen preguntas abiertas y cerradas, y las preguntas cerradas se mostraron de las 3 maneras existentes, según propone Ruiz en el 2002, dicotómicas, policotómicas y analógica verbal, que son las que se refieren a la escala de tipo Likert. Con respecto a la validez del contenido, los resultados permitieron comprobar que los niveles de concordancia entre los expertos logran un valor de 0.704 como se expone en la tabla. Considerando lo propuesto por Solís et al. En el 2011 para determinar el grado de concordancia, se puede afirmar que sí existe concordancia entre los criterios de los expertos acerca de los aspectos que se analizan. El rango de la media de estos aspectos se encuentra entre los valores de 4 y 4,75. De esta forma, ninguna de las variables propuestas resultó excluida, quedando listo el cuestionario para su aplicación en la prueba piloto. A partir de la aplicación de la prueba piloto se determinó la validez del constructo. Los resultados del estadístico KMO y la prueba de Bartlett resultaron pertinentes y por tanto se evidenció la conveniencia de realizar el análisis factorial. En la tabla se muestra la matriz factorial obtenida tras la rotación de los componentes. Se puede observar cómo las variables de la encuesta se agrupan respecto a un determinado factor que va a estar conformado por aquellas variables que más lo saturan, o sea, que más saturan al factor. Se estableció como punto de corte como valor a partir del 0,55, por lo que los componentes identificados son los siguientes. Fueron identificados 7 factores y son los siguientes. Factor 1, identificado como servicios de alojamiento, el factor 2 como servicios náuticos, el factor 3 como servicio de agencias de viajes y excursiones, el servicio 4 se refiere a otros servicios hoteleros, el factor 5 se identificó como aspectos generales del destino y el factor 6 como servicios aeroportuarios. Finalmente, el factor 7 agrupó aquellos elementos o aquellos aspectos que tienen que ver con los servicios de transporte. Estos factores agrupan un total de 50 indicadores. Fueron eliminados de la dimensión otros servicios extrahoteleros las variables salud y belleza, instalaciones deportivas y parques temáticos. Justamente porque sus cargas factoriales estuvieron por debajo del valor de corte establecido. Esta diapositiva presenta los resultados de la determinación de la confiabilidad del instrumento. Como se puede observar, la tabla recoge los resultados del coeficiente alfa de Cronbach en cada una de las dimensiones y en el cuestionario de manera general. Sus valores oscilaron entre 0,745 y 0,964, siendo resultados muy favorables, por lo que se puede afirmar que el cuestionario propuesto es fiable y que establece mediciones constantes y consistentes. Luego de determinar la validez y la confiabilidad del instrumento de medición, se estableció la versión final del cuestionario propuesto. De manera general, los principales cambios estuvieron dados por la reducción de la cantidad de preguntas en la encuesta, que eran 18 y actualmente son 15, siendo 2 de tipo nominal, 9 de tipo Likert, 2 de respuestas múltiples y 2 abiertas. En las preguntas de tipo Likert se incorporaron nuevas categorías de respuesta, dígase excelente, bien, aceptable, mal y pésimo. Se realizaron cambios en la terminología, acortamiento de los encabezados de las preguntas y se incorporó una pregunta referida a las agencias de viajes y otra para el cálculo del Net Promote Score. Además, se recogen los datos sociodemográficos. Derivado del estudio realizado, se arribaron a las siguientes conclusiones. Se rediseñó un instrumento válido y confiable para determinar la satisfacción del turista en el destino Cuba, el cual permite realizar mediciones estables y consistentes. En cuanto a la validez del constructo, el análisis factorial del instrumento demostró la existencia de 7 dimensiones como aparecen aquí en la diapositiva. Y por último, se incorporó el análisis del Net Promote Score en aras de determinar los promotores del producto y por ende en qué medida los turistas recomiendan el destino Cuba.
Hasta aquí la presentación de los resultados principales de este trabajo. Muchas gracias.